Bueno, y aquí seguimos en Plaza Mayor y ya teníamos ganas después de esta vorágine de Madalena y ahora ya estamos en abril, ya nos hemos un poco asentado y hemos vuelto a invitar a nuestra compañera Chus Alcaraz, experta asesora de imagen, porque nos encantó, nos divertimos un montón la última vez que viniste, ¿te acuerdas? Haciendo un repaso de la imagen. De los políticos, ¿no? Sí, de los aspirantes alcantables de Castellón. Y dijimos que el tema nos daba para mucho, ¿verdad? El tema da para mucho, estamos ya a pocos días de las elecciones y ya están, digamos, que apurando todos los cartuchos. Entonces la comunicación política, la verdad, es un tema muy candente. Estamos ahora ahí al final de la campaña. Venga, pues vamos a dar algunos consejos para algún político que nos esté escuchando y bueno, y supongo que algo en un momento dado nos puede servir también. Nos puede servir para todos, porque nadie sabe en qué momento a lo mejor puede saltar a la arena y interesar el tema político, ¿no? Y hay cosas que, digamos, que se repiten para todos los candidatos y candidatas. Yo creo que sería importante, ¿no? Algunos tics, algunas cosas para seguir, ¿no? Para acertar, digamos. Venga, pues a ver, cuéntame, ¿cómo lo has planteado? A ver. Bueno, yo creo que lo más importante a tener en cuenta es que la imagen del candidato o candidata, ¿no? Se basa fundamentalmente, eso yo creo que lo he comentado ya otras veces, en la comunicación, lo que comunica, su apariencia, o sea, cómo va vestido, sí, muy importante, y la actitud. Esas tres cosas son fundamentales. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que el asesor de imagen político tiene que hacer? Un poco coordinar que esas cosas vayan en armonía, o sea, que la apariencia física es muy importante y tiene que ser muy correcta, que la actitud, pues cómo es el carácter del candidato o candidata, si es vital, si es optimista, si es pesimista, eso se tiene que, digamos, también pulir. Y luego, por supuesto, la parte física, o sea, los gestos, la modulación de la voz, eso es muy importante, ¿no? Eso creo que es fundamental. Entonces, esas tres cosas unidas son las que van a hacer que la imagen del candidato o candidata sume o no. ¿No? Sume o no, qué interesante. Además tenemos algunas imágenes que yo creo que a partir de ahí también las imágenes, como la otra vez que viniste, también podemos jugar mucho. Jugar, ¿no? Con Vamos eso. A ir viendo imágenes. Sí, tenemos los líderes políticos. Ay, cuánto hombre, así ahora de mira, repente... pues voy a hablar un poco de un tema que me gusta mucho, que es la comunicación verbal y no verbal, ¿no? Muchas veces los políticos hablan mucho, pero lo que no tienen en cuenta es todas aquellas cosas que dicen los gestos, que no dicen las palabras y que son muy importantes, ¿no? Sí. El gesto, por ejemplo, se transmite a partir de la voz, de cómo tú modulas, el saber, por ejemplo, qué palabras tienes que cambiar de tono cuando estás hablando, dar énfasis en una frase. Eso es importante, cómo mover las manos, todo eso, ¿no? Ay, las manos. Pero yo creo que lo más importante en un político es la mirada. La mirada es fundamental. Entonces, el político debe mirar a los ojos. Por eso es tan importante, por ejemplo, luego en cualquier acto no llevar gafas de sol y mirar siempre al electorado a los ojos. Porque ahí es donde se refleja la franqueza, la confianza, la empatía, ¿no? Es eso que yo muchas veces los candidatos y candidatas tienen que demostrar que son humanos, que tienen sentimientos. Por eso es importante que cuenten alguna historia personal en sus discursos, también porque eso hace que el público empatice un poco con que esa persona tiene hijos. Por ejemplo, si yo te cuento una anécdota de mi hija, ¿no? Pues tú sabes, es humana, ¿no? Tiene sentimientos porque es algo personal. Claro. Y eso es muy importante también en el discurso político, que digamos que la parte personal esté ahí reflejada. Muy importante. Antes que veíamos esa las imagen, manos. Sí, que estaban ahí todos como moviendo las manos. Claro, cada uno, ¿no? Tiene como también una especie de... Yo te digo lo que es correcto y lo que no es correcto. Nosotros, cuando trabajamos con los candidatos políticos y las candidatas, todo se puede aprender porque está claro que la gente tiene sus gestos, su manera de expresarse y eso es innato en uno mismo y es difícil, pero tú sabes muy bien que esas cosas lo que hacemos es grabarlos en vídeo, decirles esto mal, esto así, lo otro, o sea, ¿no? ¿Cómo tienes que hacerlo? Las manos, muy importante. Por ejemplo, estamos acostumbrados a ver esta expresión. ¿Sí? Esto, hacer así, esto denota autoridad. Ajá. Entonces es mucho mejor hacer esto, que denota confianza, cercanía, estoy a tu disposición, voy a hacer lo que me demandes, ¿no? Esto tampoco es, por ejemplo, cruzar los brazos así o así, esto denota pues un poco de aburrimiento, no sé, que no estás un poco por la labor, ¿no? Eso tampoco es correcto, ¿no? Lo más correcto es las manos cuando están en el discurso tenerlas a la altura del corazón. Ajá. O sea, aquí está así, ¿no? Voy a hablar y entonces todo lo que yo digo sale un poco de dentro, ¿no? Es un poco simbólico, pero es mucho mejor tenerlas aquí que tenerlas aquí abajo. Claro. ¿Vale? Y luego otra cosa que también veremos en las fotos, pues gestos muy autoritarios, muy de...
Sí, a ver, si vemos alguno... Ahora veremos que alguno, ¿no? Denota mucha autoridad, ¿no? Por ejemplo, este gesto que es muy utilizado en los políticos, políticas, este gesto denota mucha autoridad. Es mucho mejor, como te digo, abrir las palmas de las manos y tener una actitud más aperturista, ¿no? Aún así, también otra de las cosas importantes es la postura. Claro. Erguida, no puedes estar mirando hacia el suelo porque eso denota falta de interés, y no puedes estar tampoco pues de medio lado, tienes que estar pues con la espalda recta, ¿no? Procurar que la postura sea una postura correcta. Sí. Antes que habíamos visto una imagen del político que parecía que abría las manos, pero las hacía un poco... Pero esta imagen, si tú la ves así, es muy diferente de esta, claro, ¿no? Claro. Esta es mucho más receptiva. Sí. Esta, de alguna manera, es quietos, ¿no? Sí, ¿no? Para un da poco la esa, sensación, ¿no? Por eso esas cosas son las que nosotros tratamos de pulir, los asesores de imagen, porque ellos llevan muy aprendido el discurso, saben muy bien lo que tienen que decir, pero muchas veces no se acorde lo que están diciendo con, por ejemplo, yo ahora estoy reforzando con las manos mi discurso, pero muchas veces ellos dicen, muy aprendido, pues economía esto, sanidad lo otro, pero no les acompaña el gesto, y ahí es donde está la credibilidad. Anda. Ahí es donde está el secreto de que la gente que te escucha diga, pues tiene razón, pues esta chica tiene razón, voy a hacer lo que dice, o pues es verdad. Ahí está la clave muchas veces, el mirarles a los ojos y que sean capaces de ver que tú eres humano, que estás diciendo cosas que vas a hacer de verdad, que te las crees, que te crees lo que dices. Eso es, digamos, una de las claves. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. A ver si tenemos alguna otra imagen, porque esto de los gestos creo que es muy poderoso, ¿no? Es muy poderoso, por lo que tú cuentas, es una gran herramienta, ¿no? Es una gran herramienta. Por ejemplo, ahí vemos al candidato Sánchez que se toca la mano. Eso lo hace mucho, ¿eh? Eso también denota nerviosismo, ¿no? Sí, de alguna manera juguetear con alguna prenda de la ropa, eso no es correcto. O sea, ahí debemos estar también, por ejemplo, en el gesto este de Rivera, que es muy... Lo hace mucho, ¿eh? Lo hace muchísimo, en casi todas las fotos. Él aprende, no sé, creo yo que es, por ejemplo, ¿ves? Ahí he sacado un montón de fotos donde tiene el gesto aprendido. Yo creo que le da seguridad ese gesto. O sea, que es una muletilla. Y es como una muletilla porque realmente se siente inseguro, ¿no? Y no sabe qué hacer con las manos, ¿no? Efectivamente, no sabemos dónde ponerlas y hacemos así. Cuando resulta que es muy fácil, las manos deben comunicar con el lenguaje, ¿no? Y, por ejemplo, importante también no cometer errores como... les preguntan algo y dicen, ay, no sé, no me acuerdo, ¿no? Porque eso quiere decir que en ese momento no estamos centrados. No tocarse el pelo, no tocarse la barba, en el caso de las mujeres el pelo es muy recurrente, las gafas, el reloj, todo eso son detalles que un candidato o candidata debe evitar a toda costa. Porque todo eso, digamos, disminuye la atención del mensaje. Queremos que sepan lo que está diciendo, no todo lo que acompaña. A ver si mis compañeros pueden recuperar esa imagen que teníamos de ese debate político, que ya es un poco antiguo, pero también me gustaría que introdujéramos ahora el la tema mujer. Del debate. Sí. El debate, sí. No, me llama la atención porque hay una mujer, ¿no? Y fijaros como, claro, el tema de la indumentaria, cómo cambia, ¿no? Cambia mucho, ¿no? El tema de la pose también. El tema del debate, pues es muy importante en el debate el planteamiento, o sea, cómo llegan los candidatos, o sea, eso también es un tema, todo acompaña, ¿no? Yo creo que en un debate político se debe ir con humildad, con la lección aprendida, pensando lo que te van a decir y teniendo la respuesta preparada. Entonces, y un poco con apertura y huir un poco de esto que estamos tan acostumbrados, que es la crispación. Porque muchas veces creen que cuando más gritan, más se les escucha, y es justamente lo contrario. La gente desconecta cuando se pone a pelearse unos con justamente otros. Es lo contrario. Cuando el tono no es el adecuado, salimos de la zona, digamos, de una atención normal, ya ahí con la crispación no se escucha. Entonces creo que es muy importante que el candidato guarde la calma, sepa a lo que ha venido, qué es lo que va a decir, se apoye en los colaboradores y sobre todo que sea muy conciso y muy claro. Entonces, que repita, que sus ideas queden muy claras, sean como muy transparentes. He venido a decir esto y lo voy a decir. Me digan lo que me digan, me ataquen, no me ataquen. Esto de decir lo mismo muchas veces, que es también algo muy recurrente en los políticos, ¿eso funciona? Eso no funciona, Patricia. Eso no funciona porque la mente recibe tantos estímulos que al final dices, ¿qué ha dicho?
mucho. Sí, ¿no? Entonces, nosotros les aconsejamos que utilicen la regla del 3x3. 3x3. Es una regla que se utiliza en comunicación política y que es repetir 3 ideas 3 veces a lo largo de tu discurso. Ah, muy bien. Es mucho más útil, se ha demostrado que tiene mucho más calado eso que decir 9 cosas una vez. Y se han perdido en la inmensidad. Se han perdido en la inmensidad. Entonces, si tú tienes 3 mensajes claros, concisos, los repites 3 veces a lo largo del discurso, no inmediatamente, sino los debes intercalar bien, ya te digo, ya con algún tema personal, con alguna experiencia tuya para que, digamos, llegue a la ciudadanía, pues se ve que llega mucho mejor el mensaje. 3x3, ¿eh? 3x3, sí. Eso está bien, Eso se lo recomiendo a todos los políticos que todavía están a tiempo. Están a tiempo y ahora están que... a tiempo y políticas de ahí en la recta final, que es muy cansado, que una campaña electoral es agotador. Y más hay que tiene que este año que tiene que hacer muchos kilómetros. Muchos kilómetros. Hay muchos rincones a los que... Exacto, pero muchas veces vale más la pena ser mucho más conciso que hablar mucho. Como te digo, los políticos hablan mucho y muchas veces no sabemos lo que han dicho al final. Sí. Me ha gustado eso que dices, cuando se juegan con la crispación al final uno desconecta, ¿no? Desconecta. Y ellos enseguida saltan, ¿no? Y lo estamos viendo estos sí, días porque y los debates ahora también de estos días. Lo estamos viendo porque además la política ha subido de tono, estamos en un momento de cambio, yo creo que es apasionante para mí porque para la gente que nos gusta la comunicación política es apasionante, es un tema muy a disfrutar, pero sí que es verdad que muchas veces se busca, digamos, no decir las propuestas, sino atacar al contrario. Sí. Y eso es uno de los errores, porque yo creo que otro de los tips, te diría, para los estos electorales es los argumentos, los debates, es los argumentos. Tener muy claro qué argumentos vas a decir. Sí. Y no ir allí pues para meterte con el contrario y digamos, crear polémica y que luego al día siguiente pues el Twitter salgan chispas, ¿no? Porque muchos debates acaban en el Twitter, ¿no? No, y más de una vez se ha dicho que algunos candidatos han perdido unas elecciones porque no han ido preparados a un debate. Efectivamente. Hay que ir muy preparado, ¿no? Hay que ir muy preparado. Muy bien. Pensar, como te digo antes, en lo que vas a decir, tenerlo muy claro y lo que te pueden preguntar. Y tenerlo preparado. Bueno, ahora yo creo que a partir de ahora, cuando veamos un debate, no vamos a dejar de pensar en todas las cosas que nos ha contado Chus, estar muy pendientes la de las manos, ¿eh? Fíjense ustedes las manos, las miradas, las miradas. Cuando un político les mire, que les mire a los ojos, ¿eh? Que les intente que no mire convencer. hacia un lado, porque entonces no tenemos interés lo que estamos diciendo, ni hacia abajo, ¿no? Si yo miro así, o una sonrisa de medio lado. Ahora que veremos, estamos viendo también las carteles de las farolas. Sí. Fijaros las sonrisas, es muy importante que la sonrisa del candidato sea auténtica, no sea una sonrisa postiza. Sí. Ahí nos ayuda mucho, por ejemplo, la gente de su alrededor más inmediata, que nos dice, sí, en esa foto es él, ¿no? O es ella. Entonces eso ayuda mucho porque se trata de que sea uno mismo, auténtico. Madre, cuántas cosas. Ya me dicen que ya se me van los minutos. Sí. Un día hablaremos de los colores, que yo sé que tú eres experta, y un día te preguntaré, ¿por qué tú no vas de color? Si precisamente eres experta en el color, un día me lo tienes que contar. Te lo tengo que contar. Lo que pasa que yo siempre, como te digo, el color transmite tanto que hay que utilizarlo según la finalidad que tú tengas. Yo, por ejemplo, utilizo estos colores que son muy neutros porque dan más imagen de profesionalidad. Ah, fíjate. Y entonces, si yo tuviera un programa lúdico, entonces sí que me vestiría de colores más fuertes. Anda, fíjate. Uy, cuántas cosas. Chus, nos vemos dentro de unos días. Nos vemos, Patricia. Y ustedes ya saben, si tienen algún político conocido, que se repase, que se vuelva a ver este vídeo, que es muy interesante. Seguimos.